Gracias a todos por asistir. Bueno, esto fue pues un esfuerzo del Centro de Excelencia de Ruby. Lo trabajamos con el compañero Giancarlo y con compañera Giuliani, pues que les va a dar como la introducción pues a esta charla que vamos a tener hoy. Gracias, Daniel. Buenas tardes. Como dijo Daniel, sí, yo soy Giuliani, somos parte del COE de Ruby y esta charla Ruby como segundo idioma es para que se enamoren de Ruby tanto como nosotros nos hemos enamorado de este lenguaje. Y les quiero dar una pincelada, un par de ejemplos que están en la siguiente diapositiva para que vayan pensando, viendo cómo solucionarían estos ejercicios en su lenguaje de programación, si es Ruby o si es otro, para que vayan pensando cómo solucionarían esto en otro lenguaje que no es Ruby. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una de cómo implementar una solución para saber si un número es un palíndromo, si se lee igual de al revés y al derecho. Entonces, el número 1600-461 será igual al revés y al derecho. Entonces, para que se tomen unos segunditos y lo piensen, no sé si por ahí han pensado en algún loop, ¿verdad? Ir comparando el primero con el último. No sé si han pensado en hacer alguna variable temporal para guardar el string o bueno, por primero transformar este número en string, darle la vuelta y compararlo a ver si son iguales. Estas son dos ideas que se me vienen a mí a la mente. Y en Ruby les voy a mostrar cómo se puede solucionar en una sola línea de código. Daniel, ¿me puedes? Gracias. Entonces, esta es una manera. Definimos el método palíndromo con signo de pregunta, porque es una de las cosas que nos va a enseñar Daniel ahora de las convenciones de Ruby, que podemos agarrar el número, convertirlo en string, eh, convertirlo en su equivalente en reversa y preguntarle si es igual a ese mismo número en string, todo en una sola línea de código. Otro ejercicio por acá es cómo obtendrías la suma de todos los números en un arreglo. Por ejemplo, un arreglo de 4 números, 3, 6, 10, 13. ¿Cómo lo implementarían en su lenguaje de programación? Ok, tal vez alguna variable temporal otra vez para guardar inicialmente, qué sé yo, cero e irle sumando todos los elementos del array en algún loop, ¿verdad? Entonces en Ruby les puedo mostrar un par de ejemplos de cómo solucionarlo. Este es uno que usamos el método inject de array. Le inyectamos un método a aplicar a todos los elementos del arreglo y me devuelve el valor memorizado. Después lo vemos en más detalle. Y la otra manera es el mismo arreglo, ya tiene una función que se llama sum, que me devuelve la suma. Entonces, si eso no es suficiente, ahí les dejo a Daniel para que nos explique un poco más sobre sobre estos métodos, sobre estas cosas de Ruby que lo hacen tan fascinante. Muchas gracias, Jules. Buenas tardes, compañeros. Me presento. Mi nombre es Daniel Valencia, soy de Colombia y empecé en Gap en noviembre del año pasado. Fui contratado como PHP Developer para el cliente SATBA. Entonces, pues como se podrán imaginar, cuando empecé y como un PHP Developer, no me imaginaba que 7, 8 meses después iba a estar haciendo una presentación acerca de Ruby. Pero bueno, cuando empecé con el cliente me di cuenta que en el día a día tenía que trabajar con Ruby en igual medida como con PHP y pues con el tiempo terminé trabajando la mayoría del tiempo en Ruby, ¿cierto? Entonces, aprender Ruby pues empezó como una necesidad, obviamente por las cosas que tenía que cumplir con el cliente,
pero con el tiempo me di cuenta que lo disfrutaba y teniendo la suerte pues de tener como compañera en SATBA a una de las líderes del COE, que es Giuliani, pues empecé a participar de las actividades y bueno, aquí estoy aportando pues lo mío para el COE, para las personas que están empezando o que están interesadas pues en este lenguaje. Entonces, espero pues que saquen algo útil de esta conversación que vamos a tener hoy. Eh, por favor, cualquier precisión, cualquier pregunta acerca de lo que estoy hablando, nos pueden contar ahí de una. Entonces, empecemos pues con un par de datos históricos. Esto no es súper relevante pues para aprender el lenguaje, pero, pero no está de más tener algunas nociones pues de cuándo surgió y desde cuándo estamos hablando de Ruby como tal. Entonces, Ruby fue desarrollado en Japón en el año 93 por este señor Yukihiro Matsumoto, que ustedes lo van a encontrar pues en las comunidades de Ruby como Mats. Y bueno, si bien lo desarrolló en el 93, no fue sino hasta diciembre del 95 cuando se lanzó Ruby por primera vez pues en su versión .95. Hay más datos que podemos hablar acá, por ejemplo, otros lenguajes en los que se inspiró Mats para crear Ruby como Perl, Python, pero bueno, digamos que no es el objetivo de la charla extendernos pues en estos datos. Entonces, bueno, entremos en materia, algunas características generales del lenguaje. Ruby es un lenguaje interpretado. Esto quiere decir que no necesitas pues pasos adicionales para ejecutarlo. Vos escribes tu código Ruby y lo ejecutas sin necesidad de compilar o cosas así. Es un lenguaje de alto nivel y este concepto de alto nivel pues es algo que fue tenido muy en cuenta a la hora de crear Ruby. ¿Y por qué lo digo? Es por lo intuitivo y por lo cercano al lenguaje natural que es. Entonces, eh, algunas veces te encuentras trabajando con Ruby y necesitas hacer algo con un array o con un string y vos realmente no sabes la función que necesitas, pero entonces piensas eh, la acción que hay que realizar allí y pues la escribes tal cual y te encuentras con que efectivamente eso era lo que necesitabas, eso era lo que te resuelve el problema. Y bueno, una gran ventaja de esto es pues a la hora de leer el código. A veces te encuentras leyendo código Ruby como si fuera un comentario, vos un solo vistazo a la instrucción y ya te haces una idea pues después de qué es lo que hace. Y esto es de nuevo por lo intuitivo y por lo cercano al lenguaje natural, que es Ruby. Esta tercera característica es tal vez una de las primeras cosas y una de las cosas que más te encuentras eh, a la hora de leer acerca de Ruby y es que es 100% orientado a objetos. En Ruby todo es un objeto y, y, bueno, esto es algo que vamos a ampliar más adelante. Voy a mostrar algunos ejemplitos de esto y de algunas ventajas que esto trae en comparación pues con otro lenguaje en específico con PHP. Entonces, vamos a ver pues una de las primeras cosas cuando empiezas con Ruby es empezar a trabajar con el Ruby Shell para hacer para empezar a hacer operaciones básicas y para empezar pues a familiarizarte con la sintaxis y cómo funcionan las cosas en el lenguaje. Y bueno, esto no es solo al empezar, sino que digamos que en el día a día te encuentras usándolo mucho para hacer debug, para simular algunas operaciones. Entonces, trabajando con Ruby la vas a usar mucho.
Vamos a ver acá, pues les voy a mostrar, ya si tienes instalado Ruby en tu máquina, pues lo único que hay que hacer es correr este comando IRB. Si lo corremos acá en la consola, esto lo que hace es que nos crea, nos crea una instancia del Ruby Interpreter. Entonces ya podemos empezar a hacer operaciones básicas, a definir variables como esta, definir funciones como esta. Correrlas, en fin, pues muchas cosas. Y bueno, como les dije, en el día a día con Ruby va a ser pues indispensable el uso de esta herramienta. Y precisamente la vamos a utilizar para, para darles algunos ejemplos de algo que ya les contaba, y es que en Ruby todo es un objeto, especialmente si vienen de otros lenguajes como PHP, pues sabrán que hay algo que se llaman los datos primitivos o datos escalares. Eh, en Ruby no existe esto. En Ruby los datos tipo string, integer, boolean, todos son objetos, todo es un objeto en Ruby. Entonces vamos a ver algunos ejemplos y algunas ventajas que esto nos trae en comparación con otros lenguajes. Eh, Tengo un PHP Shell acá porque les quiero mostrar pues la comparación entre Ruby y PHP. Entonces vamos a primero a crear una variable en PHP y vamos a tratar de hacer una función sobre ella. Y después vamos a ver lo mismo cómo se haría en Ruby. Entonces vamos a definir aquí. Entonces, lo que queremos hacer aquí es obtener como el length, obtener como el número de caracteres que este string tiene. Entonces, en PHP, pues como ya sabrán o algunos ya sabrán, pues en PHP un string es un tipo de dato escalar. Entonces, lo que tenemos que hacer para sacar el número de caracteres es usar una función general del lenguaje que recibe un dato escalar como argumento, en este caso nuestro string, y pues va a aplicar la función sobre ese string y nos va a dar el valor pues que necesitamos, ¿cierto? Entonces, si pasamos ahora a Ruby y vamos a hacer lo mismo. Entonces ya tenemos nuestra variable acá eh, definida. Eh, entonces en Ruby este string va a ser un objeto, una instancia de la clase string. Y la clase string pues nos provee muchas funciones que podemos aplicar sobre estos datos. Y una de ellas es la función length que nos va, que nos va a obtener pues el número de caracteres que tenemos. Esto también lo podemos hacer con integers. Por ejemplo, acá el 8 es una instancia de la clase integer que también nos provee pues funciones para aplicar sobre los integer. Por ejemplo, esta para saber si un número es par. Y bueno, como les mostraba Jules al principio de la presentación, pues con los ejemplos, una de las ventajas que tiene este enfoque 100% orientado a objetos es que, por ejemplo, acá podemos encadenar funciones y hacer en una sola línea cosas que nos tomarían pues de otra manera más líneas de código o no quedaría de una forma legible. Entonces, por ejemplo, digamos que nosotros queremos saber
no sé, si el número de caracteres de un string es par, entonces pues acá con este ejemplo ya tendríamos que length pues es una Da- instancia de la clase integer. Daniel, ¿puedes Sí. hacer la letra más grande, porfa? Ok. Acá en la consola, ¿cómo lo hago? Sí, tal vez con command más. Sí. Ah, genial. Ok, Ahí se ve mejor. gracias. Sí, siento que sí. Listo, dale, perfecto. Entonces, eh, pues podemos ya como length nos va a dar un integer. Entonces podemos aplicar nuestra función para saber, ¿cierto? Cosas que, por ejemplo, si pensamos en el lado de PHP, para hacer algo como esto, tendríamos que empezar a anidar funciones, pues lo que no sería muy legible, o a utilizar variables temporales, que nos tomaría pues más pasos en el desarrollo. Entonces, y bueno, acá esto también es un ejemplo pues eh, de lo cercano que es al lenguaje natural. Digamos que uno con ver esta instrucción, digamos que se hace una idea de lo que queremos hacer, ¿cierto? Entonces, importante pues, si vienen de otros lenguajes como Java, PHP, pues hay que saber que en Ruby no tenemos los tipos de datos primitivos o escalares como los conocemos, sino que todo es un objeto. Bueno, vamos a hablar de un tema importante pues, a la hora de construir aplicaciones robustas y son los paquetes o gemas, como se les conoce en Ruby. Eh, un paquete pues es eso mismo, un paquete de código que vos puedes incluir a tu aplicación. Es código desarrollado por terceros que te permite pues no estar inventando la rueda cada que estás desarrollando algo. Entonces, pues si han trabajado de pronto con PHP, por ejemplo, sabrán pues que como el estándar para instalar paquetes es el Composer. eh, es como el package manager por defecto para una aplicación PHP. Y, y bueno, sabrán pues que el Composer es algo externo al lenguaje, es algo que vos tienes que instalar aparte. En Ruby no pasa eso. En Ruby las gemas están soportadas pues en la especificación del lenguaje. Vos si ya tienes instalado Ruby, digamos que ya puedes empezar a instalar y a desinstalar tus gemas. Eso sí, hay una gema que se llama Bundler que la instalas y lo que te permite es manejar de forma muy sencilla los paquetes. Sería como el Composer en una aplicación Ruby. Y así como el Composer necesita de un archivo, el composer.json, el bundler va a hacer uso del gemfile, que lo vamos acá a ver un ejemplo. Este sería un ejemplo de un gemfile, es donde pues vamos a tener listadas todas las gemas que necesitamos en nuestra aplicación. Si necesitas instalar una nueva, pues agregas acá la línea con el nombre de tu aplicación. Si necesitas especificar em, la versión, entonces pues pones la línea ahí con el nombre de tu gema. Si quieres desinstalar una gema de tu aplicación, pues simplemente la borras acá. Y bueno, ahí ya vas a tener control pues de todas las gemas que vas a utilizar. Una vez pues modificas el gemfile, lo que hay que hacer es correr este comando bundle install y eso lo que va a hacer es que eh, va a actualizar tus gemas en la aplicación dependiendo cómo tengas configurado el gemfile. Y bueno, todas estas gemas vienen de este contenedor, el rubygems.org.
que si vos lo visitas, pues vas a encontrar sin número de gemas para prácticamente todo lo que necesitas. Entonces, bueno, retomando, los paquetes en Ruby se llaman gemas, las llamamos gemas. No necesitas instalar nada adicional. Una vez ya tienes instalado el lenguaje para empezar a usarlas. Importante pues tener el bundler eh, para, para tener un control de las gemas que están en tu aplicación, para manejarlas de forma muy fácil. Y bueno, pues ya el contenedor que puedes visitar si quieres revisar las gemas que están disponibles. Eh, ¿Cómo vamos? Espero que vayamos pues bien hasta acá. Ya saben, cualquier pregunta, cualquier precisión, nos cuentan de una. Bueno, vamos a hablar de arrays, un concepto importante pues a la hora de trabajar en cualquier lenguaje. Digamos que siempre tenemos necesidad de hacer cosas con array, y los utilizamos mucho en el día a día. Y lo quise incluir en esta presentación específicamente porque estamos haciendo algunas comparaciones con PHP, para ver pues una diferencia fundamental pues que tenemos en cuanto a este tema de los arrays. Entonces vamos a abrir nuestros shell. Déjenme limpiar aquí. PHP. Vamos a abrir nuestro shell y pues vamos a hacer lo mismo que hacíamos con el string. Vamos a empezar haciendo lo que tenemos que hacer en PHP y después vemos pues cómo lo haríamos en Ruby. Entonces vamos a empezar definiendo un array y vamos a insertar algunos valores. Le vamos a pasar un key. Al 2. Al 0, listo. Entonces mostremos acá. Mostremos acá cómo quedaría nuestro array. Al otro mundo insertamos pues algunos valores y ahí nos queda nuestro array construido con esos valores. Vamos a ir a Ruby y vamos a definir nuestro array numbers y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacerlo de esta manera. Listo. Si mostramos nuestro array numbers acá, pues ahí de entrada vemos ya una diferencia, ¿cierto? En PHP, el orden de los elementos es el mismo orden en que los inserté, el orden de los valores. Mientras que en Ruby, pues quedó en este orden porque si yo le especifico este index acá, él toma eso pues como un index, como la posición dentro del array del valor que estamos insertando. Entonces por eso nos queda en este orden. En PHP toma esto que le pasamos acá, de hecho lo toma como un key, como un identificador para el valor que vamos a insertar. Y pues nos inserta en el array unos pares clave valor, ¿cierto? Lo que pues no pasa en Ruby, que solo nos inserta el valor. Y bueno, vamos a ver otro ejemplo acá con este tema de los key en PHP, para llegar al punto pues que les quiero mostrar. Vamos a definir otro array, se llama departments, y vamos a insertar pues algunos pares clave valor acá.
Insertemos otro. No sé si soy solo yo, pero este también lo veo como un poco pequeño. Ok. Ah, perfecto, gracias. Vamos a insertar acá Generic. Y bueno, por ese valor. Entonces así nos queda pues el array, ya con unas llaves de tipo string. Vamos a mostrar cómo quedaría nuestro array acá. Y bueno, nos quedarían ahí insertados nuestros valores. Ahora vamos, si intentamos hacer pues lo mismo en Ruby, si definimos acá un array departments y vamos a intentar pues insertar una llave como lo hacíamos en Ruby. Pues bueno, pues como ya nos imaginábamos, pues nos va a mostrar un error porque pues en Ruby está esperando acá, de hecho, un integer, un index que especifique la posición en la que vamos a insertar este valor. Y esto nos lleva al punto pues que les quería mostrar. De nuevo, si venimos de PHP, por ejemplo, en PHP existe el concepto de arrays asociativos, que lo que nos permite es en la misma definición del array guardar, guardar valores y guardarlos también, guardar también los pares clave valor, ¿cierto? Lo que no existe en Ruby como tal. En Ruby, en la definición de arrays, no existe la noción pues, de arrays asociativos. Lo que nos provee Ruby para manejar esas pares clave valor es un tema que se llama hashes. Y bueno, vamos a ver entonces cómo quedaría nuestro hash departments para lograr esto. Un hash se define de esta manera con los curly braces. Y acá ya podemos pues definir un key y pasarle pues los valores que necesitamos. Listo, ahí ya nos quedaría definido nuestro hash y ya vemos acá pues pares clave valor pues que era lo que queríamos llegar y lo accedemos de forma similar a como hacíamos en Ruby, en PHP, perdón. Entonces, fundamental, pues como les decía, en Ruby no existe esta noción de arrays asociativos como tal. Tenemos que usar el concepto de hash y digamos que no va a ser un cambio muy brusco. Digamos que la clase array y la clase hash, digamos que proveen unas funciones similares. Entonces, digamos que no va a ser un cambio muy brusco, pues si vienes pues con el concepto en la cabeza de arrays asociativos, no va a ser el cambio muy brusco pues al trabajar con hashes en Ruby. Y bueno, con este tema de hashes podemos abordar un concepto que son los símbolos. Esto es un tema que no, no he visto pues en otro lenguaje que haya trabajado. Los símbolos pues básicamente son objetos, pues obviamente todo es un objeto eh, que no son, que no son variables, representan un identificador como un nombre que va a ser
que va a ser constante durante toda la ejecución, ¿cierto? No los vamos a poder cambiar, van a ser únicos. Y bueno, esto les da un mayor rendimiento, pues comparado, por ejemplo, con strings. Si lo vemos acá, un ejemplito acá rápido, con strings, digamos que, por ejemplo, vos en tu código estás utilizando un string en varias partes. Vamos a ver un ejemplo acá, cómo se comportaría un string en tu código. Este Object ID es algo que nos provee, es un identificador que Ruby nos provee para cada objeto. Entonces, si obtenemos el Object ID de este string, nos va a dar ese valor, ese número. Entonces, si vos utilizas este string en varias partes de tu código, si lo utilizamos otra vez, pues cada vez vemos un ID diferente, ¿cierto? No importa que el string sea idéntico. Entonces, este es el tema con los strings. Vos cada que utilizas un string, Ruby lo que hace es que crea un nuevo objeto, una nueva instancia, lo que, lo que pues resuelven los símbolos, ¿cierto? Un símbolo, por ejemplo, si lo definimos con dos puntos y el literal, ¿cierto? El nombre que lo representa. Si obtenemos también el Object ID, nos va a dar este número y digamos que pasa lo mismo que con el string. Lo vas a utilizar en varias partes de tu código, pues vemos siempre el mismo Object ID, ¿cierto? Entonces, esto es por lo que les decía, son únicos, nunca van a cambiar. Y lo que los hace, pues de entrada, más eficientes en cuanto a tiempo y memoria que los strings. Y una aplicación de esto, pues la podemos ver rápidamente acá con el hash que creábamos en, en el slide anterior. Pues lo creé de esta manera, pues a propósito para mostrarles este punto. Si nosotros queremos acceder a una de las llaves de nuestro hash departments, en este caso el valor de finance, si lo accedemos, bueno, pues obtenemos el valor, pero digamos que pasa lo mismo. En varias partes de tu código necesitas utilizarlo, necesitas acceder a este valor. Y bueno, pasa lo que ya nos podemos imaginar pasándole un string acá, ¿cierto? Cada vez Ruby va a crear una instancia de la clase string. Entonces, si utilizamos muchas veces, si accedemos muchas veces a ese valor, pues eso es lo que va a pasar si lo hacemos de esta manera. Entonces, digamos que la manera eficiente de crear nuestro hash departments sería de esta forma. Vamos a redefinirlo acá y las claves las vamos a cambiar a symbols. La forma en cómo lo definiríamos de esa manera sería así: el literal y dos puntos y ya damos el valor. Déjenme saber si ustedes están viendo acá. Déjenme mover esto un poco. Listo, perfecto. Hacemos para engineering y definimos nuestro hash. En ese caso, pues ya lo vemos acá con las llaves que van a ser símbolos. Entonces ya si queremos acceder al valor de finance, lo vamos a hacer de esta manera. Y bueno, ahí ya supongamos pues que también se va a acceder en muchas partes de nuestro código, pero como ya pues tenemos nuestro hash creado de esta manera con símbolos,
vamos a accederlo de esta manera y no vamos a estar pues cada que accedemos a eso eh, creando pues una instancia ahí de la clase string. Entonces, bueno, cada que te encuentres con algo que va a ser único, si te encuentras utilizando strings de esta forma, pues es un buen indicio de que sería bueno utilizar los símbolos por eficiencia, como les digo. Eh, Ruby, Ruby mantiene una tabla pues de todos los símbolos para tenerlos disponibles en la ejecución. Entonces, por ejemplo, la clase symbol nos ofrece esta función. Vamos a ver pues todos los símbolos que tenemos disponibles. Si nosotros buscamos, por ejemplo, finance, que es la clave que teníamos, por acá va a aparecer, tengo que mover esta, está súper grande. Por acá va a aparecer pues ya en esa tabla el símbolo Ahí que está. definíamos allá. Listo, Daniel, entonces, sí. una preguntita. Estaba pensando como en aplicaciones, digamos, de los símbolos en la vida real. Y me corrige si estoy mal. Por ejemplo, cuando se estaría trabajando con serialización y deserialización de JSON objects, por ejemplo, utilizaríamos símbolos para representar las claves de los objetos. Sí, sí, exactamente. Ok. Y como tal vez de la experiencia de ustedes, como en qué otras aplicaciones, eh, pues de la vida real, conceptualmente sí queda muy claro. Eh, ¿Creen que esos símbolos son, digamos, como beneficiosos para aplicarlos? Mm, Creo que hasta el momento solo lo he visto en hashes. No sé si vos tenés algún otro ejemplo. Sí, básicamente se usa para los keys de los hashes. Y sí, eso es más lo que he visto, pero sí se puede usar en cualquier otro lado. Se puede usar también como para hacer algunos parámetros que tengan nombre, naming parameters y cosas así, pero más que todo Ok. para los hashes, perdón. Sí, Yo quiero tal vez dale. agregar algo ahí con eso que dijo Esteban, porque trabajamos en el mismo proyecto y he visto un par de serializaciones de un JSON, de una respuesta de un API, donde se usa el JSON.parse y este recibe por parámetro básicamente el objeto que quiere deserializar o convertir en JSON. No sé si es serializar o deserializar, pero el punto es que usted le manda el objeto y él lo convierte en un JSON. Este método tiene otro parámetro que es no sé si se llama symbolize o symbol algo, Symbolize que keys. lo que, ajá, que lo que hace es eso exactamente. Porque si nosotros no lo estamos usando y él no utiliza símbolos, sino que utiliza como strings, los keys, entonces eso limita o tiende a causar confusiones a la hora de acceder a los valores de esos hashes a través ya sea tratando de usar el símbolo que a veces no funciona, entonces tiene que usar el string. Pero Sí, sí, por ahí estoy viendo eso y me topé con ese problema y vi que esa función parse de JSON tiene ese otro parámetro que se puede pasar por ahí. es súper importante. De hecho, hace poco hicimos un refactor en un pull request de que todo se accediera con símbolos para evitar eso. Y también cuando uno crea hashes, le puede decir, se lo puede crear con within different access, o sea, que se puede acceder tanto con un símbolo como con string, pero en la medida de lo posible siempre es mejor usar el símbolo. Y eso, symbolize keys, pues te lo hace más eficiente y te ahorra trabajo y hace el código más consistente. Tiene mucho sentido lo del performance, nunca lo había interiorizado.
Cabe destacar que no conozco mucho de Ruby, pero sí es muy, muy importante. Ah, pues que dicha que están aquí entonces. Genial. Bueno, seguimos, no hay más preguntas. Bueno, em, bueno, otro de los conceptos esenciales pues en Ruby son los bloques. Los bloques son básicamente segmentos de código que vos le pasas a las funciones para que las funciones los ejecuten. No pueden pues existir por sí mismos, no se pueden ejecutar, tienen que ser pasados a una función pues y ya está, ejecuta el código que tienen. Les voy a mostrar acá rápidamente pues dos ejemplitos acá básicos de bloques. Pueden ir entre estos delimitadores, pueden ir entre curly braces y la anotación do end. Digamos que funcionalmente pues no hay diferencia, simplemente es la convención. Por convención, cuando tienes un bloque de una sola línea, utilizas los curly braces, y cuando tienes el bloque tiene más de dos o más líneas, pues la idea es utilizar el do-end, ¿cierto? Entonces, veamos otra vez algunos ejemplos acá en nuestro Ruby Shell. Vamos a utilizar una función que nos provee pues la clase integer. Es este times. Y lo que hacemos es básicamente tenemos la función y seguido, espacio seguido, pues le pasamos nuestro bloque. Entonces, bueno, esto es otro ejemplo de lo intuitivo que es Ruby. Pues uno ve esto y ya se hace una idea de qué es lo que va a hacer. En este caso, pues va a ejecutar tres veces el bloque que le pasemos. Entonces, si lo hacemos ahí, vamos a ver el hello block tres veces. A un bloque le podemos pasar parámetros. Y la forma de pasarle parámetros es utilizando el símbolo pipe. Entonces, dentro de dos pipes van a ir pues los argumentos que le vamos a pasar al bloque. En este caso, pues lo podemos llamar como queramos. Vamos a utilizarlo acá. Vamos a utilizarlo acá pues en nuestro código. En este caso, pues este argumento lo provee esta función times, que lo que hace es que nos da como el número, como el iterador, cada que está ejecutando este bloque. Entonces, si lo corremos así, pues nos va a mostrar el hello block y pues el número correspondiente, ¿cierto? Bueno, esta es la forma de pasar bloques. Le pasamos argumentos pues con los pipes. Y bueno, este times le pasamos el bloque y él lo ejecuta, pero digamos que cómo sabe esa función dónde ejecutar el bloque. Entonces, acá es donde viene pues un keyword, el keyword yield en Ruby, que pues lo que nos dice es que dentro de una función lo que nos dice es dónde vamos a ejecutar ese bloque que le pasamos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, definamos acá, definamos una función acá. Utilizamos el keyword en esta parte. Muy sencillo, simplemente vamos a tener eso. Y ya queda pues nuestra función definida. Por ejemplo, para correr una función, pues simplemente utilizar el nombre. Si intentamos correrla de esta forma, pues el yield se va a quejar pues, de que lo pusimos ahí para ejecutar un bloque y
básicamente no le estamos pasando nada. Entonces vamos a hacer lo mismo que hacíamos con times. Tomamos nuestra función con un hello yield, y lo corremos y bueno, ya el yield coge ese bloque y lo ejecuta. Si por ejemplo en nuestra función queremos ejecutar el bloque varias veces, pues utilizamos ese keyword varias veces, y si llamamos de esta manera pues ya nos va a mostrar hello yield 3 veces. Entonces, bueno, como veíamos acá, a un bloque le podemos pasar parámetros. Entonces, pues en este caso con el yield, ¿cómo se haría? Entonces vamos a volver acá a la definición de nuestra función. Y pues donde tengamos el yield, donde se tiene el yield con un espacio, ya sería pasarle, en este caso vamos a pasarle un argumento que sea un nombre. Y bueno, acá la forma pues de llamar el bloque y de pasarle argumentos, pues sería ya como lo habíamos visto arriba. Y utilizamos nuestro argumento acá en nuestro código. Entonces, si lo ejecutamos, ya vemos pues ahí que el yield está ejecutando el bloque con el argumento que le pasamos. Entonces de nuevo, pues estos son los bloques que le pasamos a las funciones para que los ejecuten. El tema de los delimitadores es un tema de convención. Cuando es solo una línea, los curly braces. Cuando son 2 o más, la idea es utilizar el do-end. Si queremos pasar argumentos a un bloque, lo hacemos utilizando el símbolo pipe. Y bueno, ya sabemos pues cómo algunas de estas funciones que nos provee Ruby ejecutan los bloques que les pasamos y utilizando este keyword yield. Y con bloques pues podemos abordar este concepto que son las funciones lambda. Esto es un concepto obviamente pues no propio de Ruby, es algo que encontramos en muchos de los lenguajes en que trabajamos. Sabemos pues que una función lambda es una función que no está como atada a ninguna definición. Es por eso que se les llama también funciones anónimas. Vos las puedes guardar en variables para correrlas después. Las puedes pasar como argumentos a funciones o utilizarlas dentro de las funciones. La puedes correr en la misma línea pues donde la definiste. En fin, entonces vamos otra vez a nuestro Ruby Shell y vamos a ver cómo sería en Ruby la definición de una función lambda. Es básicamente utilizar el keyword lambda y seguido pues lo que ya veíamos, que es pasar un bloque donde vamos a ejecutar algún código. Entonces ahí ya queda pues la definición de nuestra función lambda. Si la queremos correr, pues no va a ser lo mismo que una función normal con el nombre. Ese nombre es simplemente la definición. Tenemos que especificar cuando la queremos correr y se hace pues de esta forma con el punto call. Si lo corremos así, ya nos va a ejecutar pues el bloque que le pasamos.
Vamos a ver cómo cómo sería el tema con argumentos. Ya sabemos pues utilizar los pipes. Déjenme utilizar acá nuestro argumento en el código. Y bueno, ya la forma de correrla y de pasarle argumentos a nuestro bloque sería call, que puede ser entre paréntesis, o si querés con el espacio y pasándole el nombre, pues ya nos va a ejecutar el bloque y pasándole el nombre. Pues cuando uno empieza a trabajar en Ruby con frameworks, específicamente pues con Ruby on Rails, y vos vas a encontrar que utilizan mucho las lambdas. Allá es donde vas a encontrar varias aplicaciones. Por ejemplo, con el Active Record, que es pues un ORM que utiliza Ruby on Rails, en los scopes, que básicamente son filtros sobre los esquemas, son como subconsultas. En esto están aplicados lambdas. En validaciones, Active Record también los utilizan validaciones de los esquemas. Y bueno, pues como en otros lenguajes también se utiliza mucho para los callbacks. Cuando utilizas callbacks, pues ahí vas a ver aplicados las funciones lambda. Entonces les quería mostrar pues cómo se crean, pues explícitamente en Ruby, utilizando el keyword lambda y pasándole pues un bloque de código. Y bueno, ya con esto terminamos hablando de clases y modules, y lo puse pues, los puse juntos pues en un slide porque quería hablarles pues de una aplicación pues de los modules en funcionalidad compartida, y pues de cuándo es bueno utilizar los modules en lugar de pues limitarte a usarla como la herencia, ¿cierto? La herencia en las clases. Entonces, pues las clases es la definición básica de programación orientada a objetos. Es una plantilla para crear objetos. Y los modules son simples librerías de funciones. Son contenedores pues de funciones que vamos a necesitar y vamos a utilizar a lo largo de nuestra aplicación. No se pueden instanciar pues obviamente como las clases. Y vamos a ver acá algunos ejemplos que tengo acá de clases. ¿Cómo se define una clase? Pues no es nada del otro mundo. El keyword class y el nombre de nuestra clase. Daniel, ¿eso también lo puedes hacer más grande, por favor? Ok. Creo que es lo mismo, ¿o no? Puede ser, sí. No. No. Entonces, Command A para seleccionar todo y tal vez ahí también. Y si no, ya son preferencias de RubyMine que ahí sí no. Ajá. No sé si alguien tiene así rápidamente. Se ve muy pequeño. Yo ¿No lo sé veo los bien. demás? Ok, perfecto. Si estás en una Mac, si le haces zoom in o zoom out con el mouse, no sé, creo que RubyMine lo interpreta como... Sí, no. No Bueno, me pero quiere. igual sí se lee. Sí, Ok, genial. no hay nada. Gracias. Listo. Bueno, el keyword class, pues el nombre de la clase. Ya pues adentro definimos las funciones y los atributos de la clase. Obviamente pues manejamos herencia, se maneja herencia. Simplemente la definición de la clase hija. Utilizamos este operador menor que y el nombre de la clase padre, ¿cierto?
Entonces, pues como les decía, cuando hablamos de funcionalidad compartida, pues lo primero que se nos viene a la mente es la herencia. Si estas clases heredan de la clase Animal, pues van a compartir unas características, una funcionalidad. Pero bueno, hay veces en que, la herencia, este enfoque no es muy claro, ¿cierto? No es muy claro en cuanto a funcionalidad compartida. Y bueno, les voy a mostrar un ejemplo pues acá con esta función. Pues el ejemplo no es muy, no es muy práctico. De hecho, no es nada práctico. Pero bueno, es en aras pues de mostrarles el punto al que quiero llegar. Entonces, en estas tres clases pues necesitamos tener este can fly true. Y bueno, pues lo primero que vemos ahí es que estamos repitiendo código, ¿cierto? Entonces, lo primero que se nos viene a la mente sería, bueno, pues pasemos este can fly true a la clase padre y ya va a estar disponible pues en estas tres clases y no vamos a tener pues que repetir ese código. El tema es que pues tenemos otras clases como dog, rabbit, donde ese can fly true pues no tiene mucho sentido. Entonces, en casos como este es donde entran los modules y vamos a ver acá pues cómo se definen los modules. Es el keyword module, el nombre y ya las funciones que vamos a necesitar, ¿cierto? Entonces, la idea de un module es que va a tener funcionalidad que comparten un grupo de clases pues que se relacionan de alguna manera, no tienen que ser del mismo tipo, no tienen que todas heredar de la clase Animal, por ejemplo. Un module pues es un contenedor de funciones que podemos utilizar a lo largo de nuestra aplicación. Pero entonces, pues la idea es que sea como un grupo que comparta algo, ¿cierto? En este caso, pues ustedes lo pueden ver en el nombre del module, se llama Flying Animals, y en este caso, pues ahí podemos tener nuestro can fly true, y lo que hacemos es ya utilizar el module en las clases donde necesitemos. Entonces acá viene cómo utilizamos un module dentro de una clase, un keyword que se utiliza es el include. Con el include, pues lo que va a hacer es que vamos a tener disponibles las funciones de ese module como funciones de instancia. Los objetos de esta clase van a tener disponible este can fly true. Y hay otro keyword que es el extend. Y este extend, pues lo que va a hacer es que vamos a tener esas funciones de ese module como funciones de clase. Entonces, pues de nuevo, cuando la funcionalidad compartida pues no tiene mucho sentido con nuestro esquema de herencia, ahí es donde entran los modules para utilizar este tema de funcionalidad compartida. Y bueno, eso era pues lo que teníamos para mostrarles. Yo creo que abrir un espacio de preguntas, ¿cierto? Si tienen alguna pregunta, alguna precisión. ¿Crees que yo tengo una duda con eso de las clases? Ajá. He visto que usan el keyword class y utilizan dos veces el menor que y después el keyword self. ¿Y el keyword qué, perdón? Self. Voy a poner en el chat que Sí, se vería porfa. como más o menos así. Ups, es así, sorry, me equivoqué con la T. Algo así se Ah, ve y ahí declaran métodos. mm, no lo tengo fresco ahorita, pero usted sabe que sí lo he visto.
Creo que eso es como el equivalente a hacer una clase singleton en algunos otros lenguajes. Que no hace falta instanciarla ni hace falta definir todos los métodos con self adelante. Ujú. Ya, ok. Ok. Ujú, Sí, ujú. es Y algo ahí nuevo también nos para mí respondió también. Esteban. Noté que muchas funciones no tienen return. ¿Existe alguna otra palabra para definir cuál es el resultado o simplemente toma la última instrucción? Exactamente, toma la última instrucción. Un método siempre devuelve algo, aunque sea nil, siempre devuelve algo. Si usted explícitamente necesita retornar antes de que el método termine, entonces puedes poner return tal cosa, if tal otra, y después el método sigue. Pero siempre, siempre, siempre los métodos retornan la última instrucción. Gracias. ¿Puedes volver un momento a la definición de las clases que tenías de ejemplo? Daniel. Sí, claro. Dale. Gracias. Ok. Es que no me acordaba cómo se marcaba al final de la clase, pero ya vi que es igual que en las funciones, con un end. Ajá. ¿Cómo se maneja el tema de la herencia? Ok, ahí Daniel nos enseñó lo del include de módulos, que es una manera de hacer herencia como múltiple, porque aquí en Ruby solo podemos tener la simple, solo podemos heredar de un padre. Entonces, con estos include de módulos podemos añadir funcionalidad a las clases sin que sea herencia propiamente. Ok, sí, esa parte sí la entendí, digamos, pero si yo quiero que una clase tenga los métodos de otra clase o los sobrescriba, digamos, eso cómo se haría ya en código, digamos, ¿existe alguna palabra reservada para esto? Digamos, por ejemplo, en PHP es extend. Esta clase extiende esta otra clase. Entonces, tiene los métodos de esa clase más los propios e inclusive los puede sobreescribir, digamos, en Ruby, ¿cómo sería eso? Es, Pues, en Ruby sería pues el equivalente a extends. A extend sería este operador menor que. Y bueno, ahí ya digamos que las clases que heredan, por ejemplo, en este caso de Animal, van a compartir pues la funcionalidad de la clase ok, padre. ok, te entiendo. Sí, es que, digamos, en esta parte cuando lo explicaste, como hablaste de los módulos, me confundí un poco, porque pensé que más bien esto era como el use de PHP, ¿verdad? Que era como usa esta clase, pero no hereda de ella, ¿verdad? Pero sí, sí, ya ahora sí tiene más sentido. En Ruby sí se maneja un poco como el encapsulamiento, como para definir métodos tal vez privados. Tenemos el keyword private, que a partir de ese keyword private para abajo, todos los métodos son privados. Y tiene como un begin y un end, o simplemente se pone el keyword y lo que hay ahí para abajo. Exacto, sí. Solo todo lo que está debajo del keyword. Ok. ¿En los loops existe un equivalente de for each o hay un punto each para una estructura o cómo sería? Sí, digamos, al array, al hash, bueno,
al array, le puedes hacer .each, .map, hay muchos perks que ofrece enumerable y array como tales para hacer loops. Generalmente no vas a ver un for each o un while muy difícil, sino que usamos estos métodos propiamente de las clases de array y de enumerable. Y reciben bloques de código, como nos enseñó ahorita Daniel. De hecho, elimina mucho esa necesidad de las variables intermedias o las variables temporales, como el famoso i. Y sí, no sé qué más preguntas. Es que yo tengo un ejemplo que me costó un poco salir de ese problema en el trabajo. El caso es más o menos que yo tenía un array con hashes y cada hash tenía, por decirle, 3 campos. Tenía el ID, el nombre y el apellido. Entonces, no queríamos que se expusiera el ID. Estábamos haciendo un log con esa información y no queríamos que se expusiera el ID, pero toda esta información sí. Entonces, me preguntaba si existía como algún método que no encontré para borrar, o para borrar como el ID del hash, imprimir solo los otros campos. Pero dado el hecho que iba a hacer en un logger, entonces como tratar de hacer una sola línea, que no fuera como un método así un poco más complejo. Al final lo que terminé haciendo bueno, está el for each, ¿verdad? Para el array, un map y un select. Pero no sé si el select fue lo que se me ocurrió, lo que encontré para poder quitar el campo. Pero no sé si existe algo diferente al select que hubiera tal vez funcionado mejor. El map, yo creo que es lo que se me ocurre ahorita para hacer. Algo así como esto. Ya, si son más keys, podríamos pensar en usar métodos de hash como, no sé si existe el reject, que existe en array, que sería quitar elementos que no queremos, en vez de seleccionar los que sí queremos. Pero sí, creo que el map sería lo ideal aquí. Entonces quitaría el select. Es interesante. Ahí con ese mismo ejemplo fue donde encontré que el usar los símbolos no era 100% confiable por el parse que estábamos usando. Ujú. Entonces se me iba a extender preguntando si tenía o no, o si era uno o el otro. Entonces por eso usé el select por ahí. Sí, Pero está interesante. buena idea. No sé si lo entendí bien, pero quería prevenir que ese atributo se mostrara en el log, Sí, correcto. en una aplicación de Rails. Sí, Hay también hay una funcionalidad que tiene Rails que es para filtrar parámetros de los logs. Se usa para prevenir también que se muestren los passwords. Por aquí les va a